Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va la vida? Bienvenidos. Yo acá estoy un poquito rara de la garganta, así que si por ahí me ahogo, toso o me quedo sin voz, por suerte está Gabriela Orbagalo que sigue adelante con el programa, como ya lo ha hecho el sábado pasado que no estuve por razones de laburo también. Así que Gaby, ya estás listo para volar y desplegar las alas. ¿Cómo Siempre, estás? siempre cerca tuyo, Milva. Somos un equipo hermoso. Ahí está Dai también Beleza, nuestra productora general, periodística y comercial, por supuesto. Está Charlie, que siempre está con una sonrisa enorme y eso te da ganas de laburar y mucha. Está Federico López Feijó, que se encarga de todo lo que son imágenes, redes y tenemos mucho por hacer todavía. Y está Ana Clara Nutzen, que también labura y mucho para que esto y todo lo que hacemos juntos sea posible. Bueno, igual la voz así no está mal, ¿eh? Porque grito No, menos. no, ¿Te no. diste cuenta? Sí, sí. Es casi Mi un marido está susurro, encantado. casi un susurro. Sí, sí, no es que me hago la sexy, es No, que si bueno. subo la voz me duele. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Bien? Bien, 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 muy bien, Milva. Bueno, me alegro mucho y me gusta mucho empezar juntos Fuerza Natural en este sábado después del 24 de marzo, ¿no? Ujú. Que bueno, para todos es un día muy especial en nuestro país. Formalmente es el Día Nacional de la Memoria, por la verdad y por la justicia. Es un recuerdo, es una conmemoración a cada una de las víctimas de la última dictadura militar, nefasta dictadura militar, que arrasó con todos los derechos, con todo el Estado, con todas las garantías. Todavía nos sigue doliendo tanto, ¿no? Entre el 24 de marzo del 76 y ese glorioso 10 de diciembre del 83 cuando recuperamos la democracia. Todos tenemos, creo, más allá de la edad que tengamos, en nuestra pupila ese recuerdo de esa asunción, de esa fiesta de la democracia, de lo que representaba, ¿no? Para los que son más grandes y que habían vivido ya su juventud en dictadura, la historia era muy fuerte y para quienes éramos chicos, yo estaba en tercer grado, me conmovía mucho ver la emoción de mis viejos, ¿viste? Que en aquel momento ya podían militar y habían vuelto a militar con la posibilidad de volver a votar. Militaban en aquel momento Unión Cívica Radical. Por entonces Argentina se dividía básicamente en dos grandes partidos, la UCR y el PJ. Bueno, y había un gran fervor, pero el fervor más grande era recuperar la democracia, recuperar la libertad, recuperar el Estado de Derecho. Y todavía lo que no sabíamos era todo el daño que habían causado, que era mucho más grande del que podíamos imaginar hasta ese momento. Por eso, bueno, más allá de este feriado del día de ayer y de lo que representa el día, este año ha sido muy particular por la producción de la película Argentina 1985, dirigida por Santiago Mitre, que he visto y que si no la vieron todavía se las recomiendo, porque primero que recontra merecíamos ganar el Oscar, pero más allá de eso igualmente lo ganamos, porque ganamos la distinción a nivel mundial de otros premios que son muy importantes. Pero cada vez que Argentina produce alguna película que tiene que ver con esos años tan duros que nos tocó vivir, repercute en el mundo entero. La película se vio como se vio en su momento la historia oficial, que sí ganó el Oscar, y fue entendida por todo el planeta. A pesar de que era una historia muy argentina, con actores muy argentinos, con códigos muy internos de cosas que pasaron, el mundo entero pudo comprenderla. Y nosotros de alguna manera hacemos catarsis y curamos también heridas cuando hacemos cultura y hacemos cine contando la historia que nos pasó. Me parece que Argentina en 1985 no se propuso ser un documental de rigor histórico como puede haber sido tal vez en su momento La República Perdida, que sí compila y lo sigo recomendando para los adolescentes. Verlo, fue una película un documental, Gaby, que yo vi de chica, de adolescente, que mi padre decidió que lo viera como para tener un primer acercamiento a lo que fue la historia de nuestro país. No es un documental 1985, intenta recrear un momento histórico, único, de una gran valentía de un grupo de hombres y mujeres que se la recontra mil jugaron. Había que estar en esos pantalones, en esos zapatos, en ese lugar, teniendo enfrente a los dictadores más nefastos de la historia argentina y juzgarlos y animarse a todo eso. Por eso creo que celebremos, que tenemos que celebrar igual, más allá del premio o no premio, sino hay que celebrar la realización. Hay que celebrar que décadas después podamos seguir viendo estas cosas porque siguen curando la memoria, porque ayudan a mantenerla viva y porque además hay muchas generaciones o las generaciones que vinieron después necesitan entender qué nos pasó. Más acá, más cerquita, no necesariamente irnos a la historia que también es importante de nuestros héroes, de San Martín, de toda esa historia tradicional que nos enseñan. Ya tenemos historia más cercana para contar. Y una de ellas tiene que ver con la historia de las dictaduras y de la democracia en nuestro país.
Así que queremos sumarnos a la alegría de haber realizado esa película, que una producción argentina, un director argentino con actores argentinos, hayan otra vez llevado un tema tan sensible para Argentina al mundo. Hubo comentarios, por ejemplo, el ex juez León Arlanian dejó algunos detalles de la película, ¿no? Pero sostuvo sobre todo que cualquier crítica queda opacada por el enorme impacto que Argentina 1985 ha tenido sobre la memoria colectiva, y creo que es un gran resumen de todo lo que significa. La película ha cumplido un papel extraordinario, produjo un gran suceso en la sociedad, dijo textualmente, por razones generacionales, podía no verse increpada por el juicio, podía no verse increpada por el juicio a las juntas. Es decir, trajo un pedacito de la historia recreada en la ficción, pero con bases absolutas de realismo, de lo que fue aquel momento que quienes lo pudieron vivir como testigos no se lo olvidan nunca más. Y quienes no lo pudieron ver en aquel momento encuentran en la película un reflejo, un acercamiento a un tema tan duro, tan necesario y tan justo como fue el juicio a las juntas. Básicamente, tomando la palabra, esa frase tan fuerte que nos ha marcado a los argentinos, vuelvo a cerrar y la reitero y la reiteraré todas las veces que haga falta. Cerramos esta editorial diciendo nunca más. Bueno, generalmente siempre doy la bienvenida diciendo somos Fuerza Natural o esto es Fuerza Natural, y hoy había un nunca más que pesaba por sobre todas las cosas. Y el lado B de Gabriel Barbagalo, de nuestro querido doctor, de nuestro querido amigo y compañero de programa, también tiene que ver con esto, porque es un hombre que también ha sido testigo directo de lo que ha sido ese tiempo y seguramente tiene muchas cosas interesantes para contarnos, para reflexionar con nosotros, para acercarnos en esta noche de sábado. Primero lo presentamos, dale, y todo tuya la columna, Gaby. CIFEME es un sistema integrado por más de 750 empresas de medicina prehospitalaria, brindando cobertura en 20.000 localidades, lo que la hace la red de emergencias médicas de mayor alcance. Un solo teléfono, una sola factura, todo un país. Nuestro centro de contacto certificado bajo normas ISO cuenta con profesionales altamente capacitados que gestionan servicios de alta complejidad hasta en las regiones más apartadas de nuestro territorio. CIFEME, la red de emergencias médicas más grande del país. Bien, y es así, Milva. Vos sabés que todos creo que recordamos dónde estábamos aquel 24 de marzo. Yo estaba en quinto año de la secundaria. Y recuerdo que una profesora, no me olvido más, dijo, ahora sí voy a usar la escarapela con dignidad. Pues es que me quedó grabado, ¿no? Yo creo que, a ver, no le quiero caer a la profesora porque seguramente lo dijo con cierta ingenuidad y con bastante de ideología, pero creo que ni ella imaginaba lo que iba a venir después. Y si digo que me acuerdo de ese momento es porque activo mi memoria. Y ayer se celebra la memoria, la verdad y la justicia, pero principalmente la memoria. ¿Sabes, Milva, que la memoria es un proceso mental, cognitivo, que permite por un lado almacenar recuerdos y por otro lado evocarlos? Esta función superior que se lleva a cabo en la corteza cerebral de las personas es la que suele deteriorarse ante los primeros indicios de algún tipo de enfermedad, en particular las demencias tipo Alzheimer. Pero la memoria también es un atributo o tal vez una virtud de los pueblos maduros. La frase «los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir sus errores», que fue atribuida y desmentida a infinidad de autores, es categórica. En el cerebro humano la repetición consciente de hechos del pasado y la evocación frecuente son una actividad que enlentece el deterioro cognitivo y detiene el olvido. Las personas retrasan la pérdida de su memoria haciendo ejercicios, jugando juegos mentales, recorriendo momentos pasados que mantienen conectadas las sinapsis entre sus neuronas. Los pueblos, en cambio, necesitan repasar permanentemente el juego de aciertos y errores pasados y mantener activos los rostros y las actitudes de ciertos personajes. Es necesario mantener conexas las sinapsis entre los distintos momentos de la historia de la sociedad, para no caer en viejas calamidades. La palabra amnistía significa olvido, lo contrario de memoria, un obstáculo eficaz contra la evolución de los pueblos. El último gobierno de facto de la Argentina promulgó la Ley 22.924 en 1982 y fue conocida como Ley de Pacificación.
pero que significaba autoamnistía. La misma fue derogada durante el gobierno de Alfonsín. Fíjate lo que decía el texto de esa ley. Se declaran extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación terrorista o subversiva, asimismo a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar y poner fin a las referidas actividades terroristas, cualquiera hubiera sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanza a autores, partícipes, instigadores, cómplices, bla, 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 y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares también conexos. Conclusión, esto lo digo yo. Olvido para todas las muertes, tanto por terrorismo como por terrorismo de Estado, y para todas las violaciones de los derechos humanos ocurridos en la Argentina entre 1973 y 1982. Y agregaba que nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de manera alguna. En esta columna, Milva, suelo poner aquellos datos de los cuales solemos avergonzarnos, pero quiero resaltar hoy una virtud de la Argentina. En particular la velocidad con que las instituciones democráticas derogaron semejante calamidad. La frustrada ley de autoamnistía lo único que demostró es la total conciencia que tenía el gobierno militar de haber cometido crímenes, y por eso se autoperdonaban, utilizando el mismo criterio que el ejército nazi, que ante el avance de las tropas aliadas iba destruyendo los campos de concentración, intentando borrar las pruebas en su contra. Por otra parte, la repetición, muchas veces trillada, de nuestra historia setentista, que con demasiados vaivenes ideológicos son permanentemente puestos en las primeras planas de editoriales y notas de opinión, permitió el ejercicio cognitivo de mantener la memoria activa durante estos 40 años de democracia. Un archivo que se resguarda en documentos, discos rígidos, libros, cintas de cine o de video, fotografías y relatos, porque cuando no quede ningún testigo vivo de esta triste historia, estas serán nuestras fuentes, ya que no hay justicia ni verdad sin memoria. Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo de una cueva de ladrones, los aires ya no son tan Buenos Aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Si fuimos lejos como un horizonte, si allí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque
emotivo, Gaby, escucharte y qué emotiva la canción que elegiste, ¿sabes? Sí. Hay algunas canciones que son muy, muy puntuales, muy representativas de un momento. Esta, por ejemplo, la otra que también canta Baglietto, que es Todo está guardado en la memoria. Digo, tienen la misma sintonía, pero ¿por qué cantamos esta versión de Baglietto? Es bellísima, bellísima, ¿Viste? bellísima. Perdón, León Gieco. La otra es León Gieco, sí. León Gieco es el que canta, ahí le pega el micrófono, Charlie, para empezar, de la emoción. León Gieco es el que canta. ¿Vos sabés quién es el autor de esta letra? No. Mario Benedetti. Ah, mira vos. Es un poema de Mario Tenés Benedetti, razón, no realmente. lo recordaba. Tenés razón, bueno, claro que sí. Creo que cada vez es más inmensa la figura de Mario Sí, Benedetti sí, para tenés Latinoamérica, razón. ¿no? Tenés razón. Tuve el privilegio en una inauguración en Santa Fe, no viene al caso que era la inauguración. La historia fue que por cuestiones climáticas había un recital afuera y terminó haciéndose en un lugar cerrado, Gaby. Ujú. Y en ese lugar cerrado fue todo un poco más improvisado, pero no se perdía el espíritu de la alegría de lo que se estaba inaugurando, ¿sí? Bien. Y tuve el re privilegio de poder conducir ese espectáculo y tuve a Gieco al ladito, porque quedé al lado de él, tocando y cantando Todo está guardado en la memoria. Tremendo, tremendo, porque aparte no se te pueden dejar de caer las lágrimas. Primero porque la letra es tremenda, la música también, y tenerlo al lado, pero al lado te estoy hablando de pegaditos, porque quedamos todos medios amontonados. Es un recuerdo que precisamente está grabado en la memoria. Así Sí, que me te gustó mucho la columna y la música. sumo Sobreviviendo de Víctor Heredia, ¿no? Claro. Digo, ¿no? Porque me parece que son... Absolutamente. Son sí, geniales. nos llevan ahí y cada vez que suenan esas canciones, cante quien las cante, se nos emociona el alma, la verdad que sí, y mucho. Y así ahora tenemos que volver, amiga. Volvamos a la realidad, pero merecía un espacio Sí, especial claro, este por tiempo de supuesto, reflexión por supuesto. después del 24 de marzo. Y lo será cada año que nos toque hacerlo, por supuesto. Bueno, entremos en temas de hoy, Gaby, en temas de salud, y esta vez es un tema recontra controversial que voy a necesitar también tu ayuda. Sí, porque siempre es polémico y al mismo tiempo es necesario y todavía falta mejorar algunas cosas, y me estoy refiriendo a la ley de salud mental. Así es. Estuvo en las últimas semanas el tema en el Sí. centro de la escena, en un debate en torno precisamente a si es efectiva esta ley que está vigente, ¿no? Si está bien redactada, si es plausible de ser aplicada, si es adecuada. Estamos hablando de la ley de salud mental número 26.657. Es un debate que se reitera, Ujú. que se vuelve cíclico, que se reedita, quise decir, cada vez que sucede algo público que vincula a una persona o a una situación con la salud mental. En este caso tiene que ver con la internación de Chano Charpentier, pero en otras oportunidades hemos hablado cuando ha habido algún tipo de incidente en la vía pública donde una persona que padecía algún problema de salud mental hiere a otra, lastima, en fin, distintas situaciones. Entonces, cada vez que se da este tipo de casos, vuelve a ponerse en el tapete la discusión sobre si está bien o no, si es acorde o no la ley de salud mental que está vigente en Argentina. Muchos abordan el tema desde lo estrictamente policial y lo hacen mucho más amarillo. Otros, en cambio, decidimos tomar un poco más en serio el tema y preguntarnos si realmente es abarcativa, si realmente está ayudando y si sirve. Y si no, ¿por qué no empezamos a tomar cartas en el asunto y exigir como ciudadanos una modificación? Porque es un tema que nos afecta a todos, aunque en tu familia no haya ninguna persona con inconvenientes de salud mental, pero esa afectación algún día puede suceder, o puede suceder que te afecte por otra persona que no es de tu familia y que te la topes en la vía pública, por ejemplo, ¿no? Sí, es así. Como vos decís, esto es cíclico, pobre Chano. Cada vez que tiene alguna recaída se pone en la superficie la discusión sobre la ley nacional de salud mental, que vale recordar que fue sancionada en el año 2010 y fue reglamentada, estas cosas que tenemos, ¿no? 3 años después. Y rápido fue reglamentada, Sí, algunas demoran décadas. Exactamente. Es una ley progresiva que nunca fue realmente plenamente implementada, ya que nunca contó con el presupuesto. O sea que las leyes argentinas siempre hay un apartado que tiene que ver con el presupuesto, que ese siempre se promulga, pero nunca se cumple, ¿no? Entre sus ejes, lo conozco bastante bien por el tema salud esto. Lo sé. Entre sus ejes más relevantes, establece la perspectiva de derechos humanos, que esto me parece muy bueno, en la atención a los usuarios de salud mental, la presunción de capacidad de todas las personas, el abordaje de equipos interdisciplinarios,
e incorpora a las adicciones y al uso de sustancias como parte integrante a ser tratada dentro de las políticas de salud mental. Un punto no menor tiene que ver con romper con esta idea de manicomio, ¿no? O sea, sacar a los manicomios como instituciones integrales de salud, en donde se establece entonces por ley la prohibición de crear nuevos manicomios. Hablamos de manicomio a los nosocomios de internación de enfermos mentales, ¿no? Pero que siempre se lo llamó de esta manera, ¿no? Manicomios públicos o privados, y obliga a la adaptación de los ya existentes y a la incorporación de salud mental en todos los hospitales generales. O sea, todo hospital general y todo sanatorio privado debe estar adaptado a un sector para la atención de enfermos mentales agudos. Esto es lo que cambió básicamente, con lo cual eso trajo un problema que no está del todo resuelto, porque no todos los hospitales están adaptados. O sea, tiene adaptaciones que tienen que ver desde lo profesional, desde lo edilicio y desde lo formal, ¿no? Porque, por ejemplo, no pueden tener ventanas a la calle, no pueden tener ciertos elementos punzocortantes cerca, etcétera, etcétera. Y esto vos sabés que es todo un cambio cultural y de infraestructura que requiere un tiempo determinado. Entonces, por un lado, se acaban los hospitales propios de salud mental y por otro no se adaptan, con lo cual empezamos a tener un vacío importante, Milva. Por eso tal vez el debate es muy amplio, pero hay como dos posturas que se plantean ante esto, ¿no? Algunos objetan directamente la ley, porque indican que hay que modificarla, que hay que introducir cambios en el proyecto. Gaby, entre las cosas que vos recién destacabas es que se habla, por ejemplo, de lo que es la conciencia plena, o sea, que la persona, el enfermo, el paciente, mejor dicho, el paciente, tiene la presunción de capacidad, ¿no?, para poder decidir. Ahí tal vez uno de los grandes puntos más complejos, porque roza permanentemente un límite muy finito entre el respeto por la decisión, la voluntad propia de qué quiero de mi vida, y el límite donde ya una decisión de uno mismo lo daña a uno mismo y al entorno, ¿no? Entonces se transita un camino muy finito. Esa es una de las grandes polémicas que trae la ley. Sí. Para muchos, la modificación tiene que comenzar por ese lado. En cambio, otros dicen que no, que la ley como está hoy por hoy es adecuada, y lo que se requiere es esto que también vos planteabas, Gaby, que se adecúen todos los mecanismos y que la reglamentación realmente se haga efectiva en cuestiones de infraestructura, de capacitación para el personal, de disposición de presupuesto para los centros públicos y privados. Lo cierto es que mientras tanto el debate sigue abierto y hay cosas que no funcionan al día de hoy como estamos, ¿no? Sí, vos sabés que la ley, como decía vos, esto de la conciencia plena, hace que el enfermo, el paciente, en estado agudo, decida si quiere internarse o no, cuando la mayor parte de las veces tiene indicación formal y médica de internación y el paciente la rechaza. Y ahí se genera un gran problema, incluso para los profesionales de la salud. Desgraciadamente, Milva, en esto también se metió la grieta. Y también tenemos un tema ideológico en el medio, o sea, un problema sanitario que requiere solución, se mete lo ideológico y empezamos a discutirlo desde un lugar que a mí particularmente no me interesa, y que realmente no le soluciona el problema. Primero, a los pacientes no se lo soluciona, segundo, a los profesionales de la salud, ¿no? ¿Y cuál sería un equilibrio justo, Gaby? Porque es cierto que por un lado están quienes defienden esta postura de que el paciente hasta las últimas consecuencias, y sea cual sea su estado, tenga la palabra final, y están quienes te dicen que si abolimos esta condición puede haber abuso por parte de algún familiar malintencionado. Sí, claro. Digamos la historia de Juana la Loca encerrada en una torre, ¿no? Claro, sería el equivalente literario de eso. Pero yo entiendo que tiene que haber y puede haber mecanismos intermedios que sean un poco los que catalicen y puedan sincerar una situación. Si el paciente realmente está en condiciones de decidir, y si hay algún interés que no es sensato por parte de sus familiares o de las personas tutoras a cargo del paciente, que en realidad quieran internarlo y no lo necesite. Creo que tiene que haber una instancia intermedia. Cuando yo estudiaba medicina ya hace muchos años, se requerían 2 certificados para internar a una persona, 2 certificados médicos. O sea, tenía que conjugarse la opinión de 2 profesionales distintos para lograr la internación a la fuerza, estoy hablando, no voluntaria, la internación voluntaria siempre está, pero hablo de la internación a la fuerza. Yo creo que el uso de la fuerza es algo que todos rechazamos. Ahora, hay momentos donde una persona entra en peligro. Vos sabés que la internación psiquiátrica se disponía cuando entraba en peligro su propia vida o la vida de terceros.
Así estaba, se definía de esa ¿Y manera. hoy cómo es, Gaby? ¿Hoy No, la hoy cosa creo- ha cambiado? Sí, yo creo que conceptualmente sigue siendo la misma, pero no se puede, o sea, se toma hasta último momento la voluntad, que un poco lo dijimos antes, la presunción de capacidad de todas las personas para determinar una internación psiquiátrica. Yo creo que es una discusión que está abierta, lamentablemente, con Chano Charpentier o cualquiera de ellos, desgraciadamente se pone el tapete y luego se va desvaneciendo a medida que estas personas resuelven su problema, ¿no? Bien, un tema que dejamos abierto, Gaby, que necesitábamos Sí. analizar juntos y seguir pensando. Así es. Hacemos una pausa y seguimos. Dale. Quédate con nosotros. Esto es Fuerza Natural. Hace muchos años, yo tenía 30 años, Gaby, por entonces, hoy tengo 48, después de un diagnóstico erróneo de un tumor en vejiga, descubren que lo que yo tenía era endometriosis. ¿Qué? Dije yo, ¿qué tengo? Endometriosis. Fue la primera vez que me encontré, o sea, hace 18 años atrás, con esa palabra. Ya es un tema que hace mucho se investiga en nuestro país y en el mundo, pero no se difunde del todo, y en los últimos años sí ha comenzado una necesidad de visibilizarlo mucho más desde las pacientes y también desde los médicos y las médicas y los profesionales de la salud que se dedican especialmente a investigar esta patología tan particular que nos afecta a muchas mujeres, que tiene distinto grado de afectación, que genera en líneas generales muchísima molestia cada mes que menstruas, cada menstrualidad, cada vez que menstruas en el mes, quise decir. Hice una mezcla de menstruación con mensualidad. Y también puede traerte algún inconveniente a la hora de querer quedar embarazada. Pero no soy yo la que va a hablar de esto por más que soy paciente de endometriosis, sino es un placer enorme poder hablar en el mes de la endometriosis. Hay que decir esto, el 14 de marzo fue el Día Mundial de la Endometriosis, y marzo entero es un mes en el que se concientiza y se visibiliza esta patología. Vamos a saludar a la doctora Mónica Bonín, que es cirujana ginecológica, es directora del programa de tratamiento integral en endometriosis del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Mónica, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Acá Milva Castellini y Gabriel Barbagalo. ¿Cómo va? ¿Cómo están, Milva y Gabriel? Un placer para mí poder estar con ustedes en esta presentación. Gracias a vos por tu tiempo y porque nos importa mucho saber acerca de este tema. Yo siempre, vos sabés mucho más que yo, prefiero partir de cero, porque siempre hay mucha gente que escucha de esto por primera vez. Entonces vayamos Seguro. al origen, empezando por contar qué es la endometriosis, cuáles son sus síntomas y si ha habido algún avance respecto en conocer el origen que la provoca. Bien, bueno, sí, la verdad que es una enfermedad que había sido muy misteriosa por mucho tiempo, sigue siendo un enigma en muchas cuestiones, ¿no? De por qué a algunas mujeres les toca, por qué a otras no, pero vamos vislumbrando como una luz al final del túnel ahí, y justo hoy, alusivo a eso, estoy publicando en mi Instagram algunas cuestiones asociadas a microbiota y endometriosis, que antes ni se hablaba de estas cosas y que ahora estamos teniendo un poquito más de claridad. Pero tratando de llegar a esto de que te decís del entendimiento de qué se trata esta patología, poder decirles que se trata de una enfermedad inflamatoria, benigna, con hormono dependiente, depende del estrógeno, que tiene una importante base metabólica, hormonal, pero que fundamentalmente se trata del desarrollo del tejido endometrial, que es el tejido que tenemos adentro del útero, pero fuera del útero. Este tejido que todas las mujeres eliminamos con la menstruación todos los meses, por motivos difíciles de entender, empieza a crecer y empieza a expresarse por fuera del útero y empieza a desarrollar lesiones inflamatorias en diferentes partes de la pelvis, habitualmente cercanas rodeando al útero, haciendo que los órganos vecinos al útero se adhieran entre sí. La vejiga, en este caso yo escuchaba que contabas que habéis tenido una lesión de vejiga, el intestino, la vía urinaria, los ovarios, las trompas, todos los órganos vecinos al útero empiezan a adherirse al útero por este fenómeno inflamatorio, y esto genera, como contabas, mucho dolor habitualmente en el ciclo menstrual, dolor en los momentos de ovulación, dolor al tener relaciones, dolor para evacuar intestino, molestias para evacuar vejiga, una serie de síntomas inflamatorios abdominales múltiples que, de acuerdo al tipo de órgano que esté afectado, se van a expresar más en un punto o en otro, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que hay que entender de esta patología es que este fenómeno de expresión del foco de endometriosis es como el final de una cadena de eventos hormonales, metabólicos y demás, que llevan a que finalmente se produzca la patología. Hay todo
una antesala a todo esto que empieza mucho antes y que empieza con una cuestión de desbalance hormonal, de desbalance inmunológico, de justamente lo que les decía al comienzo de la microbiota, que son todas estas bacterias que conforman nuestro intestino y que por ahí están mal reguladas o funcionando incorrectamente y facilitan a que este tipo de enfermedades se expresen. Hay toda una serie de mecanismos, ¿no?, atrás de la endometriosis que no muere solamente en la presentación del foco de la patología, ¿sí? ¿Cómo te va, Mónica? Gabriel te habla, ¿qué decís? ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, a ver, digo para que más o menos quede claro, porque yo conozco, bueno, el caso de Milva explicaba que ella tuvo un diagnóstico posible de tumor de vejiga, le traía problemas con su fertilidad. También conozco otros casos, acá mismo en la radio, una compañera acá de la radio, con 2 hijas adolescentes que debuta con una peritonitis y resultó ser un foco de endometriosis también. La pregunta es, exacto, ¿por qué si está infradiagnosticada? ¿Es por el genio o por las características de la enfermedad o es porque todavía nosotros los médicos no tenemos porque me parece que cuando es infradiagnosticada es porque debe ser una pesquisa de la atención primaria ya, no tanto de la atención especializada, ¿no? Bueno, hay 2 explicaciones para eso, Gabriel. La primera era antes, ¿no? Unos años atrás, cuando las mujeres no tenían el conocimiento de que te duela la menstruación, que no es normal, digamos, este concepto que ahora sí está muy en boca de todo el mundo y que las chicas saben que si tienen dolor importante con su ciclo menstrual y este tipo de síntomas que acompañan a la menstruación no son normales, pero ese fue el primer gran problema, la mujer que no consultaba quizá en el momento oportuno por considerar que el dolor en el ciclo menstrual era normal por lo cultural y todo lo que realmente venimos arrastrando las mujeres de toda la vida. Después ya pasó esa etapa y ahora las pacientes consultan, las mujeres consultan a tiempo, realmente entienden que no es normal padecer su ciclo menstrual, sin embargo, tal como decías, llegan al sistema de salud y por ahí todavía el tema de menospreciar el dolor en el ciclo menstrual de la mujer sigue siendo un problema y pasa de largo el diagnóstico porque justamente nadie presta atención ni escucha lo que esa mujer está comentando. Y después, eventualmente sí, por ahí tienen la suerte de que las escuchan, les piden algún estudio por imágenes, pero los estudios por imágenes de rutina no muestran tampoco, la mayoría de las veces no muestran la patología claramente. Hay que pedir estudios por imágenes bastante específicos para poder encontrar la endometriosis. Entonces puede que te hagas una ecografía transvaginal típica y lamentablemente no aparezca supuestamente nada y el médico te diga, bueno, mira, sí, te pedimos los estudios, pero finalmente no tenés nada, cuando en realidad sí hay algún foco de endometriosis que no está siendo visto, valorado por la ecografía tradicional y que, bueno, quedó sin diagnosticar. Estoy viendo tu Instagram, doctora.boninendometriosis, y está buenísimo. Va a haber un vivo que vas a hacer en abril, por lo que estoy viendo. Después nos vas a contar bien cuándo, Mónica. Pero quiero preguntarte sobre lo novedoso que se ha hablado especialmente en este mes de concientización, que es la microbiota, ¿no? Hemos escuchado hablar a los gastroenterólogos de este tema, que para decirlo simplemente es un abordaje mucho más integral que lo que en su momento se llamaba la flora intestinal, ¿sí? Que todo empieza por el intestino. Dicen, ¿no? Los que saben que todo empieza en el intestino. Bueno, ¿cuál es la relación que han establecido entre los intestinos o la microbiota y el desarrollo de endometriosis? Y si a partir de ahí se pudo llegar a algún tratamiento que la mejore, disminuya el dolor, favorezca una mejor calidad de vida para las pacientes. Bueno, tema complejo porque todavía la verdad que no hay una información científica aún válida como para aplicar y promulgar a las pacientes, ¿no?, el tema de la microbiota, pero sin duda es que soy una convencida de que todo empieza ahí. Lo decía Hipócrates y yo soy fanática de Hipócrates y en todos mis posteos lo cito porque una persona que ya nos enseñó medicina millones de años, miles de años atrás, nos decía 2 cosas súper sabias que lamentablemente en la medicina no se aplican de rutina: que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea el alimento, y nos decía que todo empezaba en el intestino. Somos lo que comemos, decía, ¿no, Hipócrates? Tal cual, somos lo que comemos. Bueno, todas estas cosas las decía él a montones de años atrás. Hacemos el juramento hipocrático los médicos, pero lo que menos hemos hecho es escuchar todas las enseñanzas que este hombre tenía, porque en serio que ahora estamos volviendo como años y siglos para atrás y entendiendo que realmente ahí estaban las respuestas a muchas preguntas. La microbiota es ni más ni menos que toda una serie de bacterias que tienen en nuestro intestino, que son
un centenar, son infinita la cantidad, son millones de bacterias que componen nuestra flora intestinal, y también la tenemos en piel, tenemos microbiota en nuestra piel, tenemos microbiota en nuestra boca, tenemos microbiota en vagina, en todas nuestras mucosas en general tenemos diferentes gérmenes que habitan allí para poder mantener todo bajo control, pero sin duda la microbiota intestinal es la más abundante, la más importante, la más representativa y la que más información maneja de nuestro cuerpo. Imagínense que cualquier cosa que ingrese al organismo pasa por ahí, pasa por el intestino, lo que inhalamos, lo que tragamos, lo que comemos, y son estas bacterias las que manejan que todo lo que pase, transite por ese intestino, se absorba de manera correcta, se absorba lo que se tenga que absorber y lo que no se tenga que absorber se elimine. Año a año, y con toda la evolución que ha tenido la humanidad y la mala evolución en muchas cuestiones, esa microbiota fue lamentablemente viéndose perjudicada y dañada por culpa de hábitos, por culpa de medio ambiente, agroquímicos, disruptores endocrinos, montones de sustancias que lamentablemente nos rodean y nos involucran, y a raíz de eso empiezan a surgir también montones de patologías que están siendo mucho más prevalentes ahora que 20 años atrás, y que no es casualidad, y que no es tampoco solamente genética, tiene obviamente mucho que ver con esta microbiota que está haciendo lo que puede y que no está logrando bloquear a tiempo ciertos fenómenos, o al contrario, está impulsando el desarrollo de ciertas enfermedades inflamatorias por una mala simbiosis entre los gérmenes que conviven en el intestino. A eso puntualmente apunta estos nuevos papers, estos nuevos artículos científicos que hablan sobre endometriosis y microbiota, a cómo la microbiota en estado correcto o en pacientes que no tienen endometriosis puede llegar a ser una respuesta para el tratamiento de aquellas pacientes que tienen endometriosis y que manejan otro tipo de microbiota. Se está sabiendo que las mujeres con endometriosis tienen otro tipo de gérmenes en su intestino que producen una serie de ácidos y de sustancias que no solamente servirían para, digamos, alterarían y favorecerían a producir la enfermedad, sino que también nos servirían hasta para hacer el diagnóstico. O sea, poder tener hasta tiras reactivas o un análisis de sangre, claro, que dosar alguna de estas sustancias que estas bacterias generan, y poder saber que esta mujer realmente tiene endometriosis, más allá de lo que digan los estudios por imágenes o el examen clínico. O sea, es fantástico todo lo que podemos llegar a evolucionar a partir del conocimiento de la microbiota intestinal. Así que bueno, hay mucho todavía, pero bueno, a ver si te comprendo. Vos sabés que la patología del estómago cambió mucho cuando se empezó a detectar una bacteria y el análisis del aire inspirado. Vos pensás que puede aparecer algo parecido a esto, y mi pregunta va... Yo creo que sí. Y mi pregunta es ¿cuánto de prevención primaria, conociendo esto de la microbiota, o de prevención secundaria, crees que se puede hacer? ¿Y cuáles son las líneas terapéuticas que hoy tenemos para la endometriosis? Exacto. No para mí médico, sino para el público de Fuerza Natural. Sin duda, para el público. Empecemos por el final, empecemos por las líneas terapéuticas que tenemos hoy, que son no lamentablemente, porque son grandes herramientas y que están ayudando mucho a las pacientes, pero que son las mismas que veníamos teniendo hace 20 años atrás o 30 años atrás, digamos. No cambió demasiado el abordaje terapéutico de la endometriosis en cuanto a las opciones que tenemos para ofrecer a las pacientes. Tenemos básicamente tratamientos hormonales, básicamente pastillas mayormente, de diferentes tipos, que apuntan a generar un bloqueo de los receptores de estrógeno en el cuerpo y por ende evitar la activación de los focos de endometriosis. Una hormona puntualmente que se llama Dienogest, que fue desarrollada hace ya unos 20, 30 años atrás y que realmente cambió la historia de la endometriosis, porque a partir de esta hormona muchas pacientes empezaron a notar un gran alivio con los dolores, con los síntomas menstruales, con su ciclo menstrual, pero medio que murió ahí, no avanzó mucho más en cuanto a tratamiento hormonal, lo referido a endometriosis. Si bien ahora en algunos congresos de Estados Unidos ya empiezan a hablar de otro tipo de hormonas que bloquean los receptores de estrógeno, o que bloquean o que activan los receptores de progesterona para que se desarrolle un poquito más la progesterona y no haya tanto efecto estrogénico. Empieza a haber un poco más de crecimiento en lo que es medicamentos, pero no hay muchas opciones mayores a las que tenemos en el mercado básicas de tratamiento hormonal, ya sea pastillas anticonceptivas de diferentes tipos, el Dienogest, o eventualmente en aquellos casos que lo permite la paciente o el caso de la paciente puntual, utilizar tratamiento hormonal intrauterino con dispositivos liberadores de progesterona dentro del útero, el famoso DIU hormonal, que se utiliza bastante también en algunos casos de endometriosis puntuales. Nos quedaba el tema de la prevención. Sí, pero nos queda también el tratamiento quirúrgico, que es obvio, claro. el final de la opción de terapéutica que le podemos ofrecer a la paciente cuando ya nada funciona, o en ciertos casos puntuales donde la enfermedad no va a responder a esta opción de tratamiento médico, requiere obviamente el abordaje quirúrgico, y ya ahí hablamos de algún tipo de cirugía específica para la endometriosis que esa paciente tenga.
pero no hacemos prácticamente, o no hacíamos hasta hace poco prácticamente nada de prevención, ni de ningún otro complemento en el tratamiento médico de la endometriosis más que las pastillas y la cirugía. Era lo máximo que teníamos para ofrecerle a nuestras pacientes en el consultorio. Y ahora sabemos que hay mucho que se puede hacer desde lo preventivo, justamente apuntando a esto que charlamos de la microbiota, a todo lo que se puede hacer desde el abordaje nutricional, desde la suplementación con ciertas sustancias que colaboran a que nuestro cuerpo, nuestras mitocondrias fabriquen mejor calidad de prostaglandinas y que baje el nivel de inflamación y que se metabolice mejor el estrógeno y que el cuerpo funcione mejor y produzca menos estrógeno en exceso. Todo eso se puede lograr a punto de partida de modificaciones bastante importantes en hábitos nutricionales y en algunos suplementos que se pueden agregar. Obviamente no es un camino simple, pero es algo que deberíamos implementar. A mí, y con esto nos despedimos, Mónica, eso es lo más novedoso que me pasa como paciente que hace 18 años supo que tenía endometriosis y que logró revertir sus síntomas posembarazo y posparto, ¿no? Esto de la microbiota, digo, y los alimentos, me parece realmente revolucionario. Todo lo anterior lo pasé. Creo que tenemos que trabajar ahí, seguir investigando, porque debe ser un punto clave para una mejor calidad de vida. Y lo que haces vos, junto con Lucía, que se estaba viendo, es la nutricionista que se encarga también de trabajar con vos, me parece maravilloso. Lucía.revolución.alimentaria tiene tips muy interesantes sobre cómo alimentarnos mejor para padecer menos el síntoma de endometriosis. Gracias, doctora, por la comunicación y por tu tiempo hoy. Muchas gracias. Un placer y quería cerrar simplemente agradeciéndoles obviamente el espacio, la posibilidad de seguir concientizando, agradecerles a aquellos que tengan ganas de seguir sumarse a los vivos porque realmente les va a sumar información valiosa en cuanto a lo nutricional. Y a la gente del Johnson, que la verdad que está metiéndose también la campaña de concientización de endometriosis al hombro, con muchas campañas en redes, exponiendo mucho visibilizando mucho la enfermedad. Son todas cosas que ayudan, por lo menos desde el lugar que se puede, a exponer esta patología y que la gente entienda que no es normal sufrir dolor en el ciclo menstrual. Así que agradecerles el espacio. Gracias. Gracias. La doctora Mónica Bonín, médica cirujana, especialista, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con fertilidad. Concientizando, avanzando en este tema. Es cirujana, es directora del programa de tratamiento integral en el Hospital Universitario de Córdoba, y nosotros queríamos también hacernos eco en primera persona de que tenemos que hablar de endometriosis. Sí. No es normal que duela tanto, Gaby, es el concepto general. Pero ¿sabés qué me preocupa? En las dos notas que hicimos, en los dos segmentos que hicimos de salud mental, aparece un Chano Charpentier, aparece una Milva Castellini en su momento con su problema, aparece Romina Mangel también con el tema y de repente crece como la espuma de la cerveza y desaparece. Me parece que no manejamos desde el punto de vista de la salud el tema de las agendas para que los temas que son realmente relevantes se mantengan y se solucionen. Porque vamos a hablar de endometriosis hasta que otra persona famosa o conocida vuelva a tener endometriosis. Nosotros obviamente podemos ir contratemporada, llamémosle, como dice Sara. Sí, absolutamente. Pero me parece que la agenda no puede responder solamente a que un famoso sufra una enfermedad o tenga un problema. Me parece que es un tema que tenemos que resolver, Milva. Sí, es como un compromiso constante, ¿no? Con los temas de salud y con una política, o una salud en todas las políticas, como prefieran. Así.